1914 y 1918. Mientras tanto, en el Perú se vivía en una república aristocrática, que estaba organizada por la élite social que dirigía el país. Y en esa época también se luchaba por incorporar las 8 horas diarias de trabajo, así también como se instalaba los partidos aprista y comunista. En ese contexto histórico nace Vallejo y, como él mismo lo relata en sus poemas, se lamenta de haber nacido en una época llena de dolor, angustia y sufrimiento. Tal como lo puede escribir en uno de sus poemas: yo nací un día en que Dios estuvo en el mundo. Biografía de Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en La Libertad, zona andina norte de la región del Perú, en una familia de raíces españolas indígenas. Sus padres fueron don Francisco Vallejo y doña Santos Mendoza. Él fue el menor de 12 hijos. Estudió primaria en el Colegio Municipal de la ciudad y secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Luego fue a estudiar letras en la Universidad Nacional de Trujillo. En 1917 envía uno de sus poemas al tan renombrado escritor Clemente Palma. Este le responde: ¿usted cree, señor Vallejo, que colocar una imbecilidad encima de otra es hacer poesía? Le responde Palma al desvelado Vallejo. Mejor olvídese de la poesía, le dice. Pero esto no evitó que el escritor siguiera escribiendo y en 1918 publica Los Heraldos Negros. Luego, por el cariño que este profesaba a su madre, vuelve a su ciudad natal, donde fue acusado injustamente de incendiario y encarcelado por 112 días. Pero gracias a los intelectuales de la época se logró su libertad, y en 1922 escribe Trilce, apoyándose y inspirándose en algunos de los acontecimientos basados en aquel coincidencia. En 1928 conoce y comienza a convivir con Georgette Marie Philippard, de 18 años de edad, y esa misma época colabora desde allá con las revistas peruanas Presente y Amautas, donde intensifica su producción literaria. En 1931 escribe Paco Yunque y un año después regresa a París y vive en legalidad. En 1934 se casa con hasta su entonces conviviente Georgette y va a España, donde se desata la guerra civil, hecho que conmueve al autor y le inspira a escribir España aparta de mí este cáliz. Algunos años después, el autor fallece el 15 de abril de 1938, un viernes lluvioso, y sus restos están, y los podemos ver, y podemos también ir a visitarlos si quieren, en el cementerio Montrouge, en Francia. Obras más importantes de Vallejo. Entre las obras más importantes de Vallejo podemos encontrar Los Heraldos Negros, que se publicaron en julio de 1919, que tiene como género la poesía, que fue el primer libro publicado por el autor, que es un volumen organizado por 69 poemas. Heraldos, que se refiere a mensajeros, y negros, porque César Vallejo hace alusión a la oscuridad, a la muerte y a la nada absoluta. Es decir, Vallejo con su lírica nos quiere dar a entender la muerte y cómo toda la vida que nosotros pasamos por la tierra es simplemente una preparación para un fin que tenemos todos en común, que es morir. Trilce, que fue publicado en el año octubre de 1922 y tiene como género la poesía. Trilce es una obra que está compuesta por 77 poemas ininterrumpidos sin título. Los expertos en la obra dicen que Trilce es la unión de dos palabras, dulce, y otros también argumentan que era el nombre de una flor de la cuna del poeta Huamachuco. Pero lo cierto es que ninguna de estas dos teorías es totalmente satisfactoria para ninguno de los que leen a Vallejo. Trilce fue escrito en una época muy dolorosa para el autor, ya sea por la muerte de su madre, por la muerte de su amigo Abraham Valdelomar, y también por un fracaso amoroso que sufrió, así como el encarcelamiento que sufrió en Trujillo por 112 días. Todo este conjunto de hechos fue inspirado y le sirvió de inspiración al autor para poder escribir tan renombrada obra teatral. Los poemas humanos, que se publicó en el año de 1939 y tiene como género a la poesía. Es un conjunto de poemas que tienen como temática principal el hambre, la pobreza, la miseria humana, el cuerpo como modo de liberación y dolor, así como también el trabajo como
solidaridad y esfuerzo para una lucha por el pleno público. España, Puerta de Mis de Cáliz, que fue publicado en el año de 1939, tiene como género la poesía, que está formado por un conjunto de 15 poemas y, como podemos ver, se inspira en uno de los pasajes de la cita bíblica donde Jesús se dirige a su padre y le dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Con esta frase, Vallejo nos trata de explicar el dolor y el sufrimiento de un pueblo, en este caso España, por la guerra civil. Él nos trata y nos explica el dolor del pueblo y cómo él tiene la esperanza de que renazca una nueva luz, el pueblo salga de tanta miseria. Paco Ibáñez, año de publicación 1951, género cuento, relato corto, género drama infantil. Es un cuento el más conocido del autor, que también lleva el nombre del personaje principal. Aquel personaje también se convirtió en una de las figuras literarias más importantes de la literatura peruana. El cuento narra las vicisitudes de un niño de origen humilde que el primer día de clases es humillado y maltratado por otro niño, Humberto Grif, quien es el hijo de los patrones de su madre. Esta obra fue escrita para hacer una denuncia social, ya que nos trata y nos da el mensaje de cómo las personas con nivel socioeconómico más alto maltratan y humillan a las personas con inferioridad material, haciéndolas maltratos físicos y psicológicos sin darse cuenta del terrible daño que les causa a estas. Ahora vamos a analizar algunos de los poemas y lo más conocido del autor, que son los heraldos griegos. Silvia, por favor, ¿me puedes ayudar a leer el poema? Hay golpes de gravedad tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el ojo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaras antilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las frustraciones de algún mal que en la puerta del horno se mezcla. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro derrama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo metido se imposa, como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, ya no sé. De acuerdo a lo que acabo de leer, mi compañera Silvia, vamos a pasar al análisis del poema. ¿Me pueden decir, de acuerdo a lo que acabamos de leer, cuál creen ustedes que es el tema principal de la poesía de Vallejo? En este caso, es el sufrimiento humano que vivía en ese entonces y las cosas que ellos realizaban para cambiar el mundo. exactamente lo que como podemos ver en el primer estrofa: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Acá Vallejo expresa la intensidad de sufrimientos del dolor que pasaba en ese entonces. Y ahora pasamos a lo que es el género y la especie literaria. ¿Me pueden decir cuál creen ustedes que es el género y la especie de este poema? ¿Me pueden decir por qué es especie lírica y